Hola, ¿qué tal amigos de CIPSE Noticias? Más temprano, muchísimas gracias por continuar con nosotros y estamos ahora en las instalaciones de la delegación en Yucatán de la Cruz Roja Mexicana y me acompaña Priscila Ketz, ella es instructora de capacitación de la Cruz Roja y nos va a platicar un poco más de temas sumamente importantes para los que nos están siguiendo y es que en cualquier momento nos podríamos topar con una situación como la que en un momento más nos va a compartir. Priscila, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto volver a verles. Muchísimas gracias, igualmente. Y más porque nos tienes temas y recomendaciones muy importantes. El tema de hoy es, El estado de choque. ¿cuál es el que podríamos considerar un estado de choque? ¿O cómo identificarlo? Bueno, un estado de choque es la deficiencia que tiene el cuerpo humano, en específico el sistema circulatorio. Esta deficiencia lleva a que el cuerpo presente ciertos síntomas y que son ocasionados por problemas traumáticos o enfermedades. O sea, puede ser un accidente muy fuerte que genere dolor o una enfermedad que genere dolor, ¿no? No exactamente dolor, es una deficiencia, o sea, tu sistema circulatorio, o sea, la tubería de nuestro cuerpo tiene un fallo, haga de cuenta que tiene una fuga. Entonces, esa fuga nos puede llevar a una situación de choque. Por ejemplo, cuando sufrimos un traumatismo, o sea, una fuerza externa que nos ocasiona una lesión y supongamos una hemorragia masiva muy fuerte, entonces, en específico el sistema circulatorio, si sufre ese trauma y hay una exposición masiva de la sangre, o sea, sale muchísima sangre, el paciente empieza a estar en un estado de choque llamado hipovolémico. ¿Qué quiere decir? Que hay una pérdida masiva muy grande de líquidos o de sangre y eso lo va a empezar a llevar a un estado de choque y eso lo puede llevar a la muerte. Pero también hay otros tipos de estado de choque, como por ejemplo un estado de choque por anafilaxia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos una reacción alérgica muy severa y se cierra la garganta y dejamos de respirar, ¿no? Todo eso gira en torno a nuestro sistema circulatorio, es el que principalmente sufre el daño. De hecho, un estado de choque también puede ser a causa de una enfermedad, por ejemplo, personas que ya padecen de enfermedades, por ejemplo, terminales como el cáncer, su sistema empieza a fallar generalizado. Entonces, ¿qué pasa? Pues su sistema circulatorio se empieza a ver afectado y pueden presentar estados de choque. ¿Qué es lo que generalmente se ve en un estado de choque, independientemente del tipo que sea? Quedan pálidos, sudorosos, piel fría, incluso estado mental alterado. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a pues, decir incoherencias a veces, a alucinar, a gritar, a ponerse agresivos. Entonces, un estado de choque se puede derivar de muchas otras cosas, ¿no? Digamos como que es algo tardío en una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros presenciamos o sospechamos de un estado de choque, es muy importante activar el servicio médico de urgencias. ¿Por qué? Si no sabemos exactamente qué enfermedad padece este paciente, pues no podemos determinar qué le está pasando al cuerpo. Pero Claro, porque muchas veces pasa que nos topamos una situación sí. así en la calle. Exacto, nos topamos la situación en la calle, lo que describir lo tiene el paciente, pero no sabemos por qué, o sea, desconocemos totalmente por qué sea, si padece de alguna enfermedad, etcétera, pero es un estado normal. Entonces, cualquier estado normal del cuerpo necesita ser atendido pues, por los médicos, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando detectemos o sospechemos de esto, activemos el servicio médico de urgencias y brindemos atención. ¿Cómo la vamos a brindar? Podemos poner a estas personas en posición semi-Fowler. ¿Qué quiere decir? Que estén sentados con las piernas elevadas, o sea, como si estuvieran recostados en la hamaca o en la cama, ¿no? Incluso pues si están en el piso los vamos a poner en esa posición. Les vamos a aflojar la ropa lo más que podamos y algo muy importante es el estado de choque, nuestra temperatura empieza a bajar. Entonces es muy importante que los cubramos con alguna sábana, algún cobertorcito, algo que tengamos a mano, ¿no? Para que permita que la temperatura de su cuerpo pues pueda aumentar un poco. Y algo muy, muy, muy importante, siempre, siempre, siempre vigilar que esas personas no queden inconscientes. Y si quedan inconscientes, una de las primeras cosas que tenemos que verificar es si respira y tiene pulso. Porque si no respira y no tiene pulso, pues iniciamos RCP, o sea, la reanimación cardiopulmonar. Un estado de choque, lo más grave que nos va a llevar es una parada cardíaca o una parada respiratoria.
En estos casos tendríamos que actuar nosotros sí o sí, independientemente de que ya hayan llamado el cuerpo de emergencia. Así es, tenemos que actuar sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos que, sobre todo, verificar y seguir vigilando a este paciente, ¿no? Esas personas que están pasando por este periodo. Porque un estado de choque puede tardar, o sea, prolongarse, que será 10, 15 minutos, mucho, pero pueden ser muy cortos, o sea, pueden tardar 5 minutos y el paciente caer en una parada cardíaca. Esto no es, o sea, no es muy preciso, entonces es muy importante activar, atender y vigilar. En estos casos, obviamente, si por ejemplo mencionó que la persona deja de respirar, acá no podemos darnos el lujo de que una persona deje de respirar por mucho tiempo. Así es, por ejemplo, en otras cápsulas, ¿no? Y en los cursos también, no, paciente que no respira, RCP, reanimación cardiopulmonar. Entonces, si nosotros no los vigilamos, ¿qué pasa? Pues que desafortunadamente, como no estamos observando a esta persona, pues de repente me di cuenta que ya no respira. ¿Cuánto tiempo no ha respirado? Entonces, eso puede agravar la situación del paciente, por eso es muy importante que vigilarlo. No respira, es iniciar el RCP inmediatamente. Obviamente, eso ¿qué permitiría? Todas estas acciones que nos estás mencionando, ¿qué permitiría? ¿Esperar a que llegue el cuerpo de emergencias o que la persona se pare y siga con su vida? No, esperar que el cuerpo de emergencias llegue. O sea, estos tienen que ser atendidos y esos pacientes tienen que ser atendidos hospitalariamente, porque no sabemos qué está ocasionando que su cuerpo se encuentre en esta situación. Es muy difícil y muy raro que pues se recuperen y pues nos digan así como ya me quiero ir, ¿no? Es muy difícil, ¿por qué? Porque su cuerpo está empezando en un estado grave, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que se levante alguien de la nada y te diga ya no quiero que me atiendas, es muy, muy, muy raro, ¿no? Pero lo importante siempre va a ser activar, vigilar y que reciba la atención correspondiente. Entonces, algo muy importante, no es normal encontrarnos con personas con estos síntomas que les acabo de describir, para nada es normal, siempre hay que activar, hay que vigilar y pues hay que atender, ¿no? Entonces sí hay que estar pendiente y sobre todo si tenemos familiares en casa que tengan alguna enfermedad ya avanzada, ¿no? Entonces, o alguna otra enfermedad que ponga en riesgo su vida si llegara a haber alguna complicación. Entonces es muy importante siempre vigilarlos. Pues ahí lo tienen, por favor, tomen en cuenta estas recomendaciones y no dejen pasar el tiempo. A la par de que hagan y actúen, como lo ha comentado Priscila, llamen a los cuerpos de emergencia, que ellos sabrán qué hacer en un momento posterior. Priscila, como siempre, te agradezco muchísimo. Al contrario, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Igualmente, gracias. Sigan con nosotros, estamos en Cipse Noticias más temprano.